Saludos, Dios te bendiga. En el devocional de hoy que hemos titulado Dios nunca te dará más de lo que puedas soportar, vamos a ver cómo este tema puede ser mal interpretado, o mejor dicho, mal enfocado, pues quiero que recapacitemos y enfoquemos nuestra mirada sobre aquel de quien proviene o viene nuestra fortaleza y también el deseo de hacer las cosas, o sea, de nuestro Dios. Esta frase todas la hemos escuchado en algún momento y por lo general en medio del sufrimiento. Y a veces el que nos quiere ayudar nos ofrece esta frase para darnos un poco de consuelo y esperanza. De hecho, muchos han abrazado este concepto dando por sentado que Dios les quitará el sufrimiento o el dolor cuando lleguen al punto donde ya no puedan soportar más. Cuando digamos, hasta aquí Dios, ya no aguanto o no lo soporto. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Pues bueno, en concreto, la cita bíblica se entresaca de este versículo, 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Malinterpretar este versículo abre la puerta a dos grandes errores. El primero, podemos caer en el orgullo. Nos consideramos más fuertes de lo que somos porque tenemos en nosotros mismos la gran habilidad de poder soportar cualquier sufrimiento, aún más de lo que puedan muchos poder soportar otros cristianos. Segundo, por otro lado, podemos llegar a definir lo que somos capaces de soportar en base a nuestras emociones o nuestras propias fuerzas. Nos convencemos de la falsa esperanza de que Dios nunca dejará que pasemos por algo que nos afectará a nuestra salud, a nuestra familia o a nuestras finanzas, etcétera, etcétera. Para entender este versículo, iniciémoslo con esta pregunta. ¿A qué se refiere Pablo al usar la palabra tentación? Pues no se está refiriendo a problemas, claramente ni dificultades ni enfermedades, ¿verdad? Este versículo habla de lo que no nos dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Vamos a tener esto claro. Esta pregunta se puede contestar también al ver el contexto del versículo. Vale la pena recordar una vez más lo importante que es entender todos los versículos dentro de su propio contexto. Los versículos no son encantamientos mágicos o hechizos que podemos usar para mejorar una situación. Cada versículo surge de un argumento que está desarrollado en las páginas de la Escritura. En los versículos anteriores al texto que estamos viendo, Pablo resume parte de la historia de Israel. Él dice en el versículo 5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Luego continúa explicando ¿por qué Dios no se agradó la mayoría de ellos? Pablo explica lo que sucedió para dar un ejemplo. Dice, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Versículo 6. Después de esta introducción, Pablo da una serie de mandamientos o advertencias que tienen que ver con el pecado, con un pecado en particular. Versículo 7. No sean pues idólatras, como algunos de ellos fueron. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Versículo 9, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron. Versículo 10, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron. Lo que queda claro es que el pueblo de Israel había rechazado la roca de la cual habían bebido. Ellos habían rechazado el pacto que Dios había guardado con fidelidad y buscaron satisfacer sus antojos carnales con cosas terrenales. Después de hablar con tanta claridad sobre cómo fue que los israelitas cayeron en esta forma de pecado, Pablo otra vez explica en 1 Corintios 10:11 que esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que podamos enfrentar la tentación de una manera diferente a como lo hicieron los demás. Y luego da una serie de advertencias en el versículo 12. Por tanto, el que cree tan firme, tenga cuidado que no sea que caiga. De esta manera explica, lo que Pablo está diciendo es que él piensa que con sus propias fuerzas
puede estar firme contra el pecado, pero debe tener mucho cuidado de que esto no sea ocasión para caer. Se podría pensar que es solo una cuestión de tiempo hasta que uno caiga. Y efectivamente es así. Quizá uno puede luchar contra una tentación durante un tiempo, pero si está dependiendo de esto, de no caer en sus propias fuerzas, el corazón humano siempre va a caer en la tentación. Los corintios, al igual que los israelitas, estaban enfrentando mucha idolatría. Y Pablo está usando la experiencia de Israel para llamar la atención de los corintios sobre el hecho de que ellos no tienen en sí mismos la fuerza para enfrentar el pecado, pues para ellos se requiere una fortaleza sobrenatural. Y en ese contexto es que Pablo escribe esta promesa tan bella del versículo 13. Vamos a ver este pasaje frase por frase. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y esta primera parte, posiblemente caigamos en la trampa de pensar en lo que nosotros estamos enfrentando es único. Sin embargo, Pablo indica que este versículo, explicando que la tentación a la idolatría es común a todos, como ya lo había demostrado en los versículos anteriores. Lo que los corintios estaban enfrentando no fue un ataque particularmente difícil. La tentación de pecar, de ofrecer sacrificio a los ídolos en vez de a Dios, es una lucha diaria que todos estamos enfrentando. Dice, fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Primero, es importante reconocer que todo el contexto de este pasaje se refiere a la tentación hacia caer en pecado. Se refiere a una tentación de rechazar a Cristo y de buscar satisfacer nuestros propios antojos, esos antojos carnales, con cosas terrenales, en vez de dejar que Cristo sea suficiente, más que suficiente para nosotros. A pesar de lo que se suele decir, el enfoque no es aquí el del sufrimiento. Segundo, Pablo arraiga la promesa de cuanto seremos tentados no es en nuestra fuerza, sino en la fidelidad de Dios. Si Pablo dice que no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar, pero inicia esta misma frase diciendo que Dios es fiel. ¿Fiel a hacer qué? Tal vez unos dirán que Él es fiel a no dejar que seamos tentados más allá de nuestra capacidad. Sin embargo, yo creo que Dios es fiel en cumplir con todo lo que Él ha prometido cumplir, que nos dará toda la fuerza necesaria para poder soportar la tentación. Es decir, que nuestra fuerza para soportar la tentación viene directo de Dios, pero directo de la fidelidad de Dios. En Romanos, Pablo indica o explica que Dios ya nos libertó del poder del pecado. Lo que Pablo quiere decir en este versículo es que todo el poder, toda la fuerza para combatir el pecado ya nos la ha dado en Cristo. Nosotros podemos soportar la tentación porque Dios es fiel en cumplir con todo lo que Él ha prometido. No porque nosotros seamos fuertes. Él nos dará la gracia para decir no al pecado, como dice Tito 2 del versículo 11 al 12. Él obrará en nosotros para llevar a cabo nuestra salvación. Filipenses 2, 12 al 13. En el Evangelio, Él nos dio todo el poder para la salvación, no solo de la pena del pecado, sino también por encima del poder del pecado. Dios es fiel y por su fidelidad, todo lo que necesitamos para soportar la tentación, ya está disponible por nosotros. El Espíritu Santo está ya en nosotros. Continúa, sino con la tentación proveerá también la vía del escape, a fin de que puedan resistirla. Y lo más importante de todo esto, Dios siempre provee una salida. Él proveyó la salida de la pena de la muerte, nuestra muerte es la cruz. Él proveyó la salida del poder del pecado en la cruz. Y Él proveyó su Espíritu para que obre en nosotros llevando a cabo la santificación de nuestro propio corazón. Esto significa que en cualquier momento de tentación, todo lo necesario ya está disponible para nosotros. Y en conclusión, serás tentado más de lo que puedas soportar en tu propia fuerza, eso te lo aseguro. Pero nunca serás tentado más de lo que la fidelidad de Dios puede soportar. Él siempre cumplirá sus promesas. Dios hará en ti todo lo necesario. Te dará siempre el poder para decir no a la tentación. Si caemos, no es porque no lo pudimos soportar, es porque nosotros, al igual que los israelitas, buscamos satisfacer nuestros antojos carnales con cosas terrenales y no buscamos a Cristo. Así que te animo en todo momento a buscarle a Él, a
buscar esa obra de santificación en tu vida, no dejando que el enemigo transforme tu vida, no dejando que la obra del Espíritu Santo dé ese fruto de fidelidad y de búsqueda de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional de la serie.